Estimada comunidad, muy buenos días. Nuevamente tenemos la fortuna de estar en el set de grabación de Timar TV Estudio, continuando con las entrevistas que estamos haciendo a profesores de prestigio de la tan querida Universidad del Salvador. Aquí a mi lado está el doctor Pablo María Corna, el ya tan conocido especialista de derechos reales, y en esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a la profesora Eleonora Cano, especialista de Derecho de Familia, profesora de dicha asignatura, también de la materia de sucesiones y de parte general. Estimada Eleonora, hoy nos vas a explicar sobre la compensación económica, figura novedosa que recetó el Código Civil y Comercial de la Nación. Seguramente, digamos, es una de las nuevas caras de este nuevo derecho de familia que ha recetado el derecho común. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente la compensación económica es una de las nuevas instituciones incorporadas a raíz del nuevo Código Civil y Comercial y se relaciona directamente con una necesidad de poder precisamente receptar los nuevos cambios. Uno de los nuevos cambios ha sido la incorporación del divorcio incausado. Ahora, para divorciarse no es necesario invocar una causal subjetiva y también se han eliminado las causales objetivas. Por lo tanto, hoy simplemente con que uno de los cónyuges solicite el divorcio se concede. No obstante, van a existir efectos de ese divorcio y la compensación económica constituye uno de estos efectos. Tiene que ver con la situación en la cual se van a encontrar los cónyuges o los convivientes, porque esta figura también se aplica a las uniones convivenciales, al momento de el cese de la unión convivencial o bien de acaecido el divorcio. Lo que hace la compensación económica es tratar de paliar la situación de desventaja económica en la que cualquiera de los exconvivientes o cónyuges pudiese encontrarse luego del divorcio o del cese de la unión convivencial. Lo que hace la figura es receptar, trayendo esto del derecho comparado, donde más se ha desarrollado ha sido en España, pero también en otros países, en el Common Law, por ejemplo, y también en diversos países de Latinoamérica, recepta una situación real que acontece cuando, luego del divorcio o del cese de la unión convivencial, una de las partes se encuentra frente a un desequilibrio económico manifiesto que le ha provocado el divorcio o el cese de la unión y que ha tenido precisamente como causa el matrimonio o la convivencia y la ruptura del matrimonio o de la convivencia. Lo que debe hacer el juez en estos casos es tratar de ponderar esa situación del aquí y ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este cónyuge o con este conviviente? Bueno, puede ocurrir que se haya dedicado durante todo el tiempo de la convivencia o del matrimonio a la crianza de los hijos, a la educación de la familia, al acompañamiento del otro cónyuge o del conviviente en sus relaciones laborales, en el apoyo para que adquiera un título profesional y entonces mientras uno estudiaba, el otro se quedaba en casa atendiendo las necesidades del hogar, a los hijos, y todo eso fue en desmedro de su propio crecimiento personal que se traduce lógicamente en posibilidades patrimoniales. Quien quizás ha descuidado su profesión, su perfeccionamiento para dedicarse al cuidado de los hijos o de igual modo ayudado a su cónyuge o a su conviviente en el desarrollo de una actividad empresaria, pero no figura quizás como titular de la empresa, pero ha estado apoyándolo en todo sentido, entonces se hace acreedor de una compensación económica si luego del divorcio se encuentra en un manifiesto desequilibrio económico respecto del otro cónyuge. El Código para esto lo que hace a partir del artículo 441 y 442 para el matrimonio y 524 y 525 cuando regula las uniones convivenciales es fijar ciertas pautas de procedencia, es decir, cuándo el juez efectivamente hará lugar a la petición de la compensación económica. Y de un modo no taxativo
enumera determinadas pautas a tener en cuenta. ¿Cómo van a ser, por ejemplo? ¿Quién de los cónyuges se va a dedicar luego del divorcio y cómo ha sido durante el matrimonio a la educación de los hijos, a la crianza? ¿Qué posibilidades, por la edad, el estado de salud, la preparación intelectual o técnica, tiene esa persona de poder el día de mañana insertarse en el mercado laboral? No olvidemos que la gran mayoría de los casos se refiere a matrimonios o uniones convivenciales de muchísimos años. El leading case chileno, por ejemplo, era un matrimonio de casi 30 y pico de años. Aquí también hemos tenido en nuestra jurisprudencia casos de matrimonios de más de 20 años, donde habitualmente es la esposa, pero también podría ser el esposo, se habían dedicado pura y exclusivamente a la atención de las necesidades del hogar y de los hijos, y lógicamente eso había ido en desmedro de su propio crecimiento profesional. La situación es que, acaecido el divorcio, esa persona que se ha dedicado siempre a las tareas del hogar no puede insertarse en el mercado laboral, o si lo hace en condiciones desventajosas económicamente respecto de su excónyuge. Eso es lo que el juez, una de las tantas pautas que el juez puede tener en cuenta para fijar la compensación económica. Otro aspecto es, bueno, a quién de los cónyuges se le atribuye la vivienda familiar, si esta vivienda familiar es alquilada, bueno, quién se hace cargo de ese alquiler. Se refiere, como decíamos antes, también al estado de salud. Es decir, una serie de cuestiones que lo que hacen es reflejar una foto antes del matrimonio, durante el matrimonio y en perspectiva de futuro luego del divorcio. Significará que entonces lo que habrá que ponderar es si efectivamente existe este desequilibrio patrimonial, esta sería una causal objetiva, si además de esto existen consecuencias a futuro que van a prolongar esta situación de desequilibrio patrimonial. ¿Y cómo se fija esta compensación económica? ¿Hay alguna fórmula matemática? Bueno, en principio el código no establece una fórmula. Esto va a quedar a criterio de los jueces, que por supuesto tienen que dictar una sentencia, como dice el artículo 3, razonablemente fundada. Esto significa que se van a ponderar las circunstancias particulares, por supuesto habrá que producir prueba en ese sentido, y luego cuando se fije la compensación económica habrá que distinguir. Primero lo que el código efectivamente establece, que es que la compensación económica puede pagarse una sola vez, puede ser una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, una renta por tiempo indeterminado. Aclaremos previamente que la procedencia de la compensación económica para la mayoría de la doctrina constituye un caso excepcional. Esto implica que no siempre procede la compensación económica. Habitualmente hay que probar todas estas circunstancias y muy especialmente el tema del desequilibrio económico manifiesto. Luego, las pautas, yendo a tu pregunta, el juez lo que tendrá que hacer es determinar de qué modo se va a pagar la compensación económica y explicar, fundar cuáles han sido los parámetros tenidos en cuenta. ¿Fórmula matemática? Sí, siempre se va a requerir alguna fórmula matemática. El código no establece una determinada. Sí, por ejemplo, tenemos jurisprudencia en la cual se establece que esta mujer, en el caso de una señora que no había trabajado mucho durante todo su matrimonio, había comenzado a trabajar al comienzo de la unión matrimonial, luego vinieron los hijos, se dedicó a la crianza de los hijos, hacía trabajos muy esporádicos de venta en su domicilio, simplemente, y eso simplemente alcanzaba para quizás paliar algunos gastos personales. Luego de 22 años de matrimonio, bueno, el esposo decide solicitar el divorcio y entonces esta persona queda efectivamente desamparada. Para poder equilibrar esta cuestión, el juez lo que hizo fue ponderar cuánto ganaba ella en este momento con su trabajo. Ganaba una suma ínfima de 3.000 pesos, lo comparó con el sueldo de su esposo, que era empleado en la AFIP y que al momento de dictar sentencia estaría en alrededor de los 40.000 pesos netos. ¿Qué tiempo de laboral tenía esta señora? Tenía 47 años,
podíamos calcular una jubilación a los 65 años, cuánto tiempo más le quedaba para trabajar y poder recomponer su situación patrimonial. Se tomó también como parámetro el salario mínimo vital y móvil. Y entonces, sobre esa base de todos esos elementos, lo que hizo el juez fue fijar una compensación económica teniendo en cuenta el tiempo que le quedaba para poder trabajar, la diferencia salarial entre lo que ella percibía y el marido, y cuál era el monto mínimo vital y móvil con el cual una persona puede llegar a subvenir a sus necesidades básicas. Sobre esa base, entonces, se fijó la indemnización, lo cual no significa que no haya también otras variables y otras fórmulas que vayan precisamente enfocándose en el caso concreto. O sea que la compensación económica presenta una naturaleza jurídica distinta de los alimentos y de una indemnización por daño moral. Efectivamente, la naturaleza jurídica es diferente, por eso también debemos cuidar de que no se superpongan ambas prestaciones. Existe además un plazo de caducidad de 6 meses que comienza a computarse desde que la sentencia de divorcio queda firme o desde el cese de la unión convivencial, y la unión convivencial, por supuesto, para que cese, tiene que ser notificada fehacientemente a la otra parte. ¿No es muy corto ese plazo? ¿No tendría Lo que ocurre es que el plazo se relaciona directamente con la fundamentación de la institución y lo que subyace en el nuevo derecho de familia. Y esto es mantener la paz de la familia. Si el plazo fuese más largo, en principio estaríamos siempre frente a la incertidumbre de que uno de los cónyuges plantee esta cuestión. Pero por otro lado, la naturaleza jurídica de la compensación económica es alcanzar a poder restablecer ese desequilibrio, y el desequilibrio económico se produce en lo inmediato. Entonces, se ha de reaccionar, lo hablo en términos procesales, ¿no?, de incoar la demanda en ese preciso momento de 6 meses, que es el plazo en que esta persona medianamente necesita poder recomponerse económicamente. Si no lo ha hecho con posterioridad es porque evidentemente ese desequilibrio económico no ha sido tal o ha podido subvenir a sus necesidades de otra manera. Puede ser una renta. Puede ser una renta, claro, por tiempo determinado o excepcionalmente por un plazo indeterminado. Claro, y una renta está descendiente, es decir, que a medida que pase el tiempo sea menor. Claro. Sí, podría fijarse exactamente. Esto por eso decíamos en prospectiva, es decir, cuál va a ser la situación, porque quizás este cónyuge ahora adquirió un trabajo con posibilidades de ascender o de poder incrementar sus ingresos en la medida en que transcurra el tiempo, y eso también puede ser tenido en cuenta por el juez. Podría ser establecido en moneda extranjera. Podría ser establecido en moneda extranjera, por supuesto que habrá que justificar el porqué. Sí, por eso, claro, es excepcional. ¿Por qué sería esta cuestión? Eleonora, y una cosa, ¿influye en la compensación económica el régimen patrimonial? No. Porque la compensación económica procede tanto en el régimen de comunidad de gananciales como en el de separación de bienes. Es más, es muy posible que influya o sea más necesario en el régimen de separación de bienes que en el de comunidad de gananciales. En el de separación de bienes, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y después... Claro, es un tema todo eso. Habrá que ver, exactamente. Hay mucho para reflexionar y para analizar, ¿no?, en estas nuevas instituciones. Porque una de las cosas que escuché muchas veces que lamentan es que no se incorporó el régimen de participación del sistema español, creo. También, bueno, sí, eso es una crítica. Que lo que ocurre es que siempre que intentamos incorporar instituciones foráneas, lo que hay que analizar es cómo repercutirían en nuestra idiosincrasia. Este código recién se estrena. Estamos probando, estamos viendo cómo se recepta en la sociedad, cómo los jueces resuelven, y si todas las circunstancias y los casos que se presentan son similares a los que quizás el derecho extranjero nos tiene acostumbrados, ¿no? Habitualmente vemos que sí, que hay muchas similitudes, pero todavía necesitamos afianzarnos bien en Argentina. El régimen de comunidad estuvo toda la historia del derecho argentino estuvo presente. Y era necesario. Claro, sí. Era necesario. Entonces ahora que vienen estos aires y vientos de cambio, bueno, vamos a ver qué tanta repercusión favorable tienen o no. Y una pregunta que interesa sobre todo a los estudiantes y sobre todo al operador jurídico. Haber adoptado el divorcio encausado, ¿implica simultáneamente prohibir
la presentación de acciones de daños y perjuicios por el divorcio o la separación? ¿Cómo está la doctrina en esa? Bueno, hay aguas Sí, separadas, opiniones diferentes. Voy a traer a colación algo que tiene que ver con la compensación económica. Nosotros sabemos que tenemos el deber moral de fidelidad. Claro. Ya no existe más el divorcio por la causal de adulterio. ¿Qué ocurre cuando uno de los cónyuges interpone la demanda de divorcio? Sabemos que ha sido infiel, de hecho al poco tiempo ya está conviviendo con otra persona o ha contraído matrimonio, inmediatamente se decreta el divorcio y pide la compensación económica. Bueno, parte de la doctrina lo que dice es, sí, es verdad, la fidelidad es un deber moral, pero hay un argumento que es muy importante. Si está incorporado al código, tiene consecuencias jurídicas. La moral, la buena fe, las buenas costumbres, están incorporadas al ordenamiento jurídico. Y entonces, evidentemente, van a surtir efectos jurídicos porque de lo contrario no estarían en el ordenamiento. Entonces, este cónyuge que ha provocado la ruptura por una causal, en este caso, bueno, la infidelidad o por lo que fuere, ¿tiene derecho a exigir una compensación económica? Y bueno, diríamos objetivamente, si logra probar que se encuentra frente a ese desequilibrio patrimonial, tendría el derecho. ¿Cómo contrarrestaríamos esta situación que parece manifiestamente injusta, ¿no? Yo creo que más allá de las doctrinas de superación sociales que tenemos, hay una situación. Y es que alguien que ha provocado el divorcio o que le ha deseado, ahora solicita una compensación económica. Bueno, hay quienes han razonado en el sentido de que en este caso sería aplicable la doctrina del abuso del derecho. Claro. Porque estaríamos desvirtuando la finalidad que tuvo la norma. Y es un argumento atendible o cuanto menos para ponderar. Entonces, si bien el régimen incausado, volviendo a tu pregunta, sirve para pacificar los ánimos, como una cuestión fundamental para ya no quizás retrotraernos a aquellas peleas que en verdad no le hacen bien a la familia, ¿no? Más allá de todo lo que ocurre. Bueno, no obstante, estas cuestiones de fondo existen y en algún punto influyen. Entonces creo que esto también deberíamos tenerlo en cuenta con un análisis objetivo, ¿no? Sin fanatizarlos en una postura o en la otra, pero sí ver cuáles son los efectos del divorcio, y para eso está el convenio regulador y para eso están estas acciones como la compensación económica. Y el artículo 10 del Código Civil, que la verdad que deberíamos emplearlo muchísimo más. Bueno, Eleonora, te agradecemos mucho. Nosotros que venimos de Reales, es un placer aprender siempre estos temas. Mira, aparte uno de mis grandes maestros. No aprendí del derecho. Exactamente. Aprendí mucho. Estimada comunidad, bueno, terminamos con la entrevista, nos volveremos en el futuro, continuaremos con este mecanismo. Hasta la próxima.